Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Hoy tendremos un tema muy interesante y un ponente también, experto en el tema, un gran amigo. Fuimos compañeros en la Escuela de Medicina y me da muchísimo gusto que el doctor José Antonio Quibrera esté aquí con nosotros. Y le voy a ceder la palabra a la doctora Ceci Britton para que nos haga favor de presentarlo. Hola, buenos días a todos y muchas gracias, doctor Valencia, por pues darle continuidad a los temas de cardiología pediátrica de este mes. Como usted bien dice, es un honor presentar al doctor Quibrera Matienzo. Pues el doctor Quibrera tiene un extenso currículum, pero también una gran humildad y solamente nos pidió presentarlo como lo que es. Entonces, pues es un gran médico egresado de la Universidad La Salle de Ciudad de México. Hizo pediatría en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y se entrenó en cardiología pediátrica en el Hospital también Infantil de México, Federico Gómez. Actualmente jefe de servicio de cardiología pediátrica en el Hospital Pediátrico de Sinaloa. Y pues un gran currículum, pero una gran persona muy sencilla que pidió nada más ser presentada así para darle más tiempo a que nos pueda hablar de este gran tema que es tamiz cardíaco, que es algo que todos ustedes como pediatras y neonatólogos pues están expuestos a ello, y creo que todavía es un camino largo por recorrer el que tengamos ya protocolos bien establecidos y que nos apeguemos a ellos. Así que muchas gracias, doctor Quibrera, y le cedo la palabra. Buen día, gracias, Oscar. Gracias, doctora, por la amable invitación. Déjame compartir mi pantalla. Y vámonos aquí. Vámonos aquí. Bueno, vamos a platicar un poquito de lo que es el tamiz cardiológico, el tamizaje con oximetría de pulso para detectar las cardiopatías congénitas. Ahí. ¿Le paso? ¿Cómo las paso? ¿Sí? Ok. No tengo ningún conflicto de interés, ningún laboratorio ni fabricante de oxímetros me patrocina. Y los objetivos de esta plática es que determinemos el valor de la oximetría de pulso como un método de tamizaje para la cardiopatía congénita crítica, que identifiquemos consideraciones técnicas del método para obtener un resultado confiable y que comparemos el tamizaje con otras opciones diagnósticas para este mismo tipo de padecimientos. Brevemente, su panorama epidemiológico, pues 8 de cada 1000 recién nacidos vivos tiene un problema congénito del corazón, de los cuales 2 a 3 de ellos, de esos 2 a 3 por 1000, van a tener lo que se llama o lo que se considera una cardiopatía congénita crítica, que es aquella que requiere tratamiento en el primer año, sobre todo en los primeros 30 días de vida, en el periodo neonatal, algún tratamiento de tipo intervencionista o quirúrgico y que van a poner en riesgo la vida de ese recién nacido. Ahora, vamos a plantear un problema para poder ver el valor del tamizaje. Es decir, tenemos un recién nacido asintomático que no presenta ningún soplo y nosotros queremos saber si ese niño tiene un problema congénito del corazón. Muchos de estos problemas de cardiopatía congénita crítica afectan la distribución del oxígeno en el cuerpo, al haber mezclas intracardíacas donde hay una mezcla de derecha a izquierda y por lo tanto va a haber un incremento en la desoxihemoglobina. Sabemos que el signo clínico de cianosis está producido por la acumulación de más de 3 gramos por ciento de desoxihemoglobina, pero la cianosis es un signo poco confiable para que nosotros hagamos esa detección. Hay que considerar también recién nacidos que tienen una adaptación tardía de la circulación fetal, la circulación ya postnatal, y que también pueden producir hipoxia, o hay problemas neonatales
que se pueden presentar también con hipoxia. Entonces, esos niños pueden verse sin cianosis, porque la cianosis depende del porcentaje de hemoglobina que esté afectado. Entonces, un niño que tenga, un recién nacido que tenga una hemoglobina de 17.5 gramos, para que acumule 3 gramos de desoxihemoglobina, su saturación tiene que disminuir por abajo de 83% para que se haga visible el signo clínico de cianosis. Si comparamos con un niño más grande que tenga 13.5 gramos de hemoglobina, su saturación tendría que disminuir aún más a 78% para que nosotros pudiéramos observar clínicamente el cambio de coloración de la piel y las mucosas. Entonces, la cianosis no es un dato clínico que nos permita saber con precisión si ese niño tiene o no hipoxia producida por cardiopatía o producido por algún otro problema neonatal. En base a eso, pues se escapaban niños que tenían cardiopatías congénitas críticas, podrían verse relativamente bien en el cunero y ser egresados a su domicilio, y más a raíz de las altas tempranas que ahora, bueno, desde hace ya bastante tiempo se acostumbra a dar. Entonces, por cierto, yo admiro a las mamás que teniendo es la única operación abdominal, ninguna otra operación abdominal se le pide a la persona que es sometida a su operación, en este caso a la mamá una cesárea, que al día siguiente se le pide que esté en su casa dándole de comer a un bebé y haciéndose cargo de él. Mi admiración para esas mamás, la verdad, porque es algo que no hacemos en otro tipo de procedimientos intraoperatorios abdominales. Entonces, partiendo de que la cianosis no es algo confiable y que puede pasar inadvertida habiendo ya hipoxia, se determina o se busca tener un método de tamizaje. Y se han intentado métodos de tamizaje como es el electrocardiograma intrauterino, como es el buscar la translucencia nucal también intrauterina por medio del ultrasonido estructural. Se han buscado detectar las cardiopatías de esa manera. Y se empezó a efectuar la oximetría de pulso para tratar de encontrar estos niños gravemente enfermos que antes de que se fueran a su casa. Entonces, un método de tamizaje es aquel que se realiza en poblaciones asintomáticas para tratar de identificar individuos que podrían tener una enfermedad. Generalmente requieren un estudio confirmatorio, no es el estándar de oro diagnóstico. Digamos que tengo una población yo de 100 individuos, de los cuales tengo 80 pacientes sanos y 20 pacientes enfermos. Y les voy a aplicar una prueba para tratar de detectarlos. Si tengo estos 20 pacientes enfermos. Si les apruebo el tamizaje A, ese tamizaje me detecta 8 pacientes, pero también me detecta 16 pacientes más que están sanos. Son los que tienen la prueba positiva. Y si yo aplico la prueba B, voy a encontrar que esa prueba me detecta 18 de los 20 enfermos, pero también algunos de los sanos salen positivos. Entonces, la probabilidad de que una prueba le salga positiva a los pacientes que tienen una enfermedad, le llamamos entonces sensibilidad. Una prueba, en el caso de la prueba A, la sensibilidad de esa prueba detectó 8 de 20 pacientes, su sensibilidad sería del 40%. La prueba B fue una prueba mucho más sensible, dado que detectó el 90% de los pacientes enfermos. Pero también hay falsos positivos que están en ambas pruebas de tamizaje. Una prueba de tamizaje, entonces, esperamos que tengan una alta sensibilidad, es decir, que sean positivos en la inmensa mayoría de los pacientes que tienen ese problema. Vamos a verlo en ejemplos. Ejemplos de pruebas de buenos tamizajes es la
TSH que se le hace al recién nacido con una sensibilidad del 97%, la detección de fenilcetonuria que tiene una sensibilidad del 99%, la prueba rápida para VIH con una sensibilidad igual. Veamos cuál es la sensibilidad de nuestra prueba de tamizaje. Vamos a poner una prueba con sensibilidad regular y especificidad alta. Es decir, aquí tengo igual 100 individuos, 100 individuos totales, 30 de los cuales están enfermos, y de la prueba A me detecta a 18. Entonces, esta prueba tiene una sensibilidad del 60% y una especificidad, que es la posibilidad de que la prueba salga negativa cuando el paciente no tiene la enfermedad, de un 95%. Es una prueba regular, con una especificidad regular zona. Una alta especificidad. Ahora tengo de los mismos 30 enfermos una prueba que me detecta 29, ¿sí? 29 salieron positivos teniendo la enfermedad. Esta prueba tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 80%. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de nuestra prueba de tamizaje? Vamos a ver. En un estudio, los primeros estudios, tenemos estudios con sensibilidades tan bajas como fueron que fue un reporte del 2012, donde cardiopatía congénita crítica, de 12 pacientes, se detectaron solamente 7 para una sensibilidad del 53%. En los reportes más organizados de Cochrane, tenemos en poblaciones amplias con más de 400,000 recién nacidos tamizados, tenemos una sensibilidad de nuestra prueba de 83% y una especificidad del 99%. Quiere decir que la prueba de oximetría de pulso no es completamente confiable para detectar a todos nuestros recién nacidos con cardiopatía congénita crítica. Va a haber falsos negativos. Estas pruebas, estos estudios están hechos en pacientes que no tenían diagnóstico de cardiopatía. Una buena parte de los pacientes en estos reportes son pacientes cuya cardiopatía se detectó con el ultrasonido en las primeras 18 a 20 semanas de gestación. Entonces, ese paciente ya no necesita ser tamizado. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tiene un problema congénito del corazón con el que va a nacer. Entonces, el tamizaje es en pacientes asintomáticos. Ahora, de ese mismo estudio, esa población de más de 400,000 recién nacidos, podemos saber que si yo tuviera una población de 10,000 recién nacidos, tendría 6 pacientes con cardiopatía congénita crítica, de los cuales mi prueba estaría detectando a 5. Y siempre y cuando yo tenga un punto de corte de la oximetría por abajo del 95%. Entonces, va a haber un paciente de esos 10,000 que se me va a escapar. Ahí con esa sensibilidad y especificidad. ¿Por qué tenemos esos falsos negativos? Bueno, la oximetría tiene problemas en detectar, como dijimos, también porque depende del volumen de la mezcla de derecha e izquierda que esté presentando ese bebé en ese momento. Entonces, cuando yo tengo un 5% de mi gasto cardíaco de ese recién nacido, es el que se está mezclando, puedo tener saturaciones normales, puedo tener saturaciones por arriba del 95%. Si yo tengo una mezcla del gasto cardíaco del 10%, puedo tener una parte va a tener saturaciones normales, pero entre más alta sea mi saturación venosa mixta, puedo tener con un 10% de mezcla, puedo tener una saturación normal. Y esto ocurre en cardiopatías como por ejemplo la interrupción del arco aórtico, donde tengo un estado con una saturación venosa mixta bastante alta, puede ese paciente tener una saturación por arriba del 95%. Esto ocurre, también recordemos que hay una variedad de falot, que se le llama incluso falot rosado, en donde la mezcla de derecha e izquierda puede ser, no alcanzar el nivel del volumen necesario para producir una baja en la saturación. Ahora,
Sabemos también que la oximetría de pulso presenta limitaciones técnicas comparado con métodos más exactos como es la espectrofotometría. Entonces, ya sabemos que la saturación por oximetría no es muy precisa cuando la saturación es baja. Tiende a sobreestimar la saturación. El oxímetro de pulso, cuando la saturación es muy baja, tiende a sobreestimarla. Pero esto no estaba muy claro en los pacientes o en pacientes que tienen saturaciones altas. Este es un esquema que muestra cómo comparando los dos métodos, en la saturación por pulso oximetría y en esta por espectrofotometría. Y vemos cómo esta es la saturación del 95%. Y podemos ver cómo hay pacientes que pueden tener saturaciones por arriba de 95, que si las medimos por espectrofotometría pueden tener realmente un oxígeno que esté variando desde 83%. Entonces, esta es una limitación técnica de la oximetría de pulso que explica esos falsos positivos, pero son falsos negativos que tenemos, porque hay pacientes que pueden tener saturación de 83, 84 por espectrofotometría y tener una saturación por pulso oximetría por arriba del 95%. Esto puede deberse a el tejido adiposo que no está perfundido y que tiene entonces esa variable en relación al método directo de espectrofotometría. ¿Eso quiere decir entonces que la pulsoximetría no es un buen tamizaje en los recién nacidos? No es el ideal, pero ¿qué otras opciones tenemos? Tenemos la exploración física y debemos considerar a la oximetría de pulso no sustitutiva del examen clínico. La oximetría de pulso no viene a sustituir que se revise al recién nacido antes de darse de alta. El examen físico, pues es una prueba de detección que es dependiente del operador, dependiente de la experiencia del operador. Ya dijimos, la cianosis tal vez no la veamos, pero podríamos encontrar otros datos clínicos de cardiopatía. Detecta menos enfermos y nos da 6 veces más falsos positivos. La opción más que presenta mayor número de detecciones en naciones que tienen bien estructurado su sistema de salud, donde tenemos un control prenatal muy estricto y se efectúa en la mayoría de las pacientes el ultrasonido estructural, el ultrasonido fetal es el que detecta una buena parte de estos casos. Sin embargo, como prueba de tamizaje no la podemos emplear o no sería un tamizaje por ultrasonido por su costo y también es operador dependiente. Entonces, el ecocardiograma, que es el estándar de oro, pues no lo podríamos realizar a todos los recién nacidos por el costo y también por la pericia que se requiere. Entonces, las opciones para complementar la oximetría de pulso serían la exploración física, el ultrasonido fetal, estructural y el índice de pulsatilidad, que ahorita en un ratito vamos a platicar de él. Esta es la sensibilidad del examen físico. Entonces, en una población de este estudio con más de 7,000 pacientes, encontramos enfermos a 56, de los cuales, vean, se detectó menos de la mitad. Entonces, tiene una sensibilidad del 44%. Si combinamos el examen físico con la oximetría de pulso, este estudio efectuado en China y reportado, vemos cómo el examen físico tiene un alto número de falsos positivos. La oximetría de pulso tendría una sensibilidad o tuvo una sensibilidad del 77% en este estudio. El examen físico tuvo una sensibilidad del 75% y combinados ambos obtuvieron una sensibilidad un poquito mayor a de la prueba sola, que es el 96% de sensibilidad. Ya nos acercaríamos a una prueba de tamizaje mezclando el examen físico con
la oximetría de pulso. El índice de perfusión. El índice de perfusión es una relación de del pulsátil, de la comparación de la pulsatilidad arterial y la no pulsatilidad venosa, y se ha establecido un punto de corte alto de 0.7 para tratar de complementar a la oximetría de pulso. En este último estudio, publicado en el 2022 en la American Journal of Pediatrics, tenemos esta sensibilidad. Vean cómo la sensibilidad de ambas pruebas combinadas pues sigue estando en un 82%, con una alta especificidad como es. Entonces, el índice de pulsatilidad no viene a ser un poquito mejor, pero tampoco es la solución. No muestra un incremento sustantivo de la sensibilidad y para detectar estos casos por la propia limitación de la prueba, como ya traté de explicar. La oximetría de pulso sirve para detectar las cardiopatías congénitas críticas. No va a detectar cardiopatías mucho más frecuentes, como son los defectos septales auriculares o ventriculares, porque estos no producen cianosis. Entonces, eso no es el punto para evitar decirle al paciente o al familiar que es un niño. Bueno, el resultado, concretando la idea, el resultado de una oximetría de pulso negativa no asegura que el niño no tenga un problema congénito del corazón. Asegura que el niño no tenga un problema congénito crítico, pero el niño puede tener después, a la tercera o cuarta semana, en su evaluación pediátrica rutinaria, le podemos escuchar un soplo a un bebé que nosotros recibimos en la sala de parto. Y esto va relacionado a la disminución de las resistencias, por ejemplo, por tener la disminución de las resistencias, provocar en ese momento, a la cuarta, sexta semana, provocar la aparición del fenómeno auscultatorio de un defecto septal ventricular. Pero estas cardiopatías enlistadas en la pantalla son las que podemos detectar con mayor frecuencia, y la coartación aórtica es de las que más se escapan a la detección por las limitaciones que ya mencioné anteriormente. Un factor también para que no tengamos un resultado adecuado son la limitación técnica de que se tiene que hacer una lectura correcta. ¿Qué determinantes técnicos? Los enlistados en la pantalla. Debemos tener un buen monitor, un buen cable en buen estado y un sensor adecuado para el bebé. Si se puede contar con un equipo que sea limite o no tenga tanta interferencia por el movimiento, pues mucho mejor, pero no es indispensable tener un equipo con esa característica. Debemos asegurar que el sensor esté en contacto con la piel sin lastimarla, sin tensionarla. La fuente de luz y el electrodo tienen que estar perfectamente alineados. Debe ser en un ambiente con poca luz natural o artificial para evitar interferencia, y tenemos que evaluar la correcta la correlación entre una onda de pulso regular y la lectura de la oximetría. Si no tenemos, el error que más se comete es que no tenemos una buena frecuencia cardíaca, es decir, el monitor el sensor nos está mostrando una frecuencia cardíaca de 90 y estamos obteniendo una saturación de 96. Bueno, no habría que checar si la onda de pulso y la frecuencia cardíaca son correctas en ese paciente y están correlacionadas en el equipo que estemos usando. El sitio de colocación debe ser en la mano derecha, que está generalmente antes del conducto arterioso. Otra causa para que se escape sería que el paciente tuviera una cardiopatía congénita crítica y además tuviera un origen anómalo de la subclavia derecha. Bueno, ese niño ya tendría 2 strikes en contra. Pero, bueno, eso es algo que no podemos saber en un inicio, pero es una de las probables causas anatómicas. Esto ocurre muy raramente. Y el sensor por eso se debe poner en la mano derecha antes de que es el sitio donde se encuentra el conducto arterioso. No la mano izquierda porque puede verse
contaminado por el propio conducto arterioso. Y la zona de colocación en el pie, la que está ahí marcada. Puede ser cualquiera cualquiera de los dos pies. ¿Cuándo debemos realizarla? El tamizaje, se han estudiado las horas a las que se puede realizar, y lo que se observa es que tiene una mejor interpretación y tiene un mejor valor cuando se realiza lo más cercano a las 24 horas de vida. ¿Sí? Posteriormente también se puede hacer, pero ya no sería, ya en su casa ya no sería una prueba de tamizaje, o a los 5 o 6 días ya no sería una prueba tan fidedigna, ya no lo estamos detectando antes de darlo de alta, que es lo importante. Entonces, debe realizarse lo más cercano a las primeras 24 horas de vida, o lo más tardío al egreso en esas altas tempranas que se están llevando a cabo. Entonces, debe efectuarse en el alojamiento conjunto antes de darlo de alta. El protocolo más aceptado es el interpretar con un punto de corte por arriba del 95%. Entonces, si yo tengo una saturación entre 90 y 94% en la mano derecha y tengo una diferencia mayor al 3%, esa mayor a 4 puntos entre la mano derecha y el pie, entonces debo repetir el test en 1 hora, puedo incluso hacer esto en 2 ocasiones más. Y si yo obtengo una saturación por arriba del 95% o más, con una diferencia entre brazo, entre mano y pie menor a 3 puntos, entonces lo doy como un test negativo y puedo otorgar el alta. Si por el contrario yo obtengo un resultado de 89 o menos en la mano derecha o en el pie, puedo tener un resultado positivo en cualquiera de las tomas que yo haga. O si yo hago 3 tomas con 1 hora de diferencia, procurando que el niño esté calientito, esté comiendo, ha estado comiendo, que esté de preferencia con su mamá, y yo encuentro un puntaje entre 90 y 94 o una diferencia mayor o igual a 4 puntos entre la mano y el pie, entonces ese paciente, después de 3 tomas con 1 hora de diferencia, puedo darlo por positivo, y entonces pasará a una evaluación. La prueba de oximetría ha tenido la ventaja en detectar también otra serie de problemas no cardiológicos en el recién nacido que se aprecia normal a la exploración. Entonces puedo detectar, y se han detectado problemas infecciosos tempranos, se han detectado adaptaciones pulmonares, se han detectado problemas neonatales no cardiológicos, no cardiogénicos, mediante este método, y es un efecto benéfico no esperado, no el que buscamos, pero es un efecto benéfico. Ahora, quiero hacer una última consideración respecto a los tamizajes. Un buen tamizaje tiene que promover un diagnóstico temprano de la enfermedad para que nosotros modifiquemos la historia natural de ese paciente. Un buen tamizaje sería entonces la TSH neonatal. La TSH neonatal, detectamos la deficiencia con el papel filtro y la gotita de sangre, se hace la prueba confirmatoria, e incluso antes de la prueba confirmatoria se le empieza tratamiento, y hemos modificado la historia natural del hipotiroidismo congénito. Y eso es ya una obligación, que no tengamos niños con hipotiroidismo congénito que sufran las consecuencias en su desarrollo cerebral. Ese es un buen tamizaje. Ahora, ¿qué ocurrirá con la pulsoximetría en el recién nacido? Mediante la pulsoximetría vamos a detectar tempranamente la cardiopatía congénita crítica. Y esto impactará en las tasas de mortalidad. Ahorita voy a mencionar otros países, lo que ha ocurrido en otros países, pero en nuestro país tenemos una deuda histórica. Es decir, todavía en nuestro país seguimos teniendo deficiencias en el tratamiento de nuestros niños con cardiopatía, lugares donde no se cuenta, hospitales de
ciudades importantes, donde no se cuenta con la infraestructura para tratar a un recién nacido con este tipo de problema. Y sobre todo, tenemos, y lo voy a mencionar, el ventrículo izquierdo hipoplásico. El ventrículo izquierdo hipoplásico es una cardiopatía que tiene una solución quirúrgica, porque para hacer un tamizaje debemos tener enfermedades que tengan un tratamiento. El ventrículo izquierdo hipoplásico tiene un tratamiento. Tiene un tratamiento que puede ser, que debe ser en su etapa neonatal y puede ser de tipo intervencionista o mixto, combinado intervencionismo con cirugía, o puede ser quirúrgico. Y la experiencia en otros centros y en Europa nos muestra que el paciente con ventrículo izquierdo hipoplásico sometido a su intervención neonatal y después a sus intervenciones con miras a corrección univentricular alcanzan una perspectiva de vida y una calidad de vida adecuada, es decir, no comparable con la población general, pero sí son pacientes que tienen una calidad de vida y una perspectiva de vida muy satisfactorias. En México, seguimos sin tratar a los niños con ventrículo izquierdo hipoplásico. Y hay institutos nacionales de salud que ni siquiera los reciben. Ya tiraron la toalla. Entonces, eso es una deuda histórica que debemos de considerar y debe hacerse una discusión ordenada y fuerte para ver nuestras limitaciones en el tratamiento de este problema y poder ofrecer a estos niños algún tipo de solución. Si no, nuestra oximetría de pulso pues va a detectar niños que simplemente los vamos a ver morir. Y en otra serie de problemas habrá que analizar si el tratamiento de nuestras cardiopatías congénitas críticas, este método diagnóstico, va a incidir en que tengamos menores tasas de mortalidad. La cirugía neonatal sigue siendo un pendiente en nuestro entorno. Entonces, esa es la consideración que quiero hacer en México. En otros países, este estudio, por ejemplo, que tiene limitaciones por ser de un solo centro, comparan poblaciones antes de la reglamentación del tamizaje y hacen un análisis de los pacientes diagnosticados y tratados en la era previa al tamizaje y en pacientes tratados después, ya detectados con el tamizaje. Y lo que se ve en este estudio, aunque la mortalidad disminuye, esa mortalidad no fue atribuible a la detección temprana. La detección temprana evita morbilidad, pero la mortalidad disminuyó atribuible a otros factores en ese centro de atención. Eso es algo que también no se ha determinado con precisión. Si la oximetría de pulso realmente va a disminuir la mortalidad, porque en esos centros que tienen, estos países que reportan este tipo de estudios, su detección predominante la llevan a cabo en los ultrasonidos prenatales. Entonces, en México se ha planteado también que las diferentes altitudes de las ciudades o las ciudades con altitudes mayores a los 1500 metros puedan afectar el valor de corte. Este estudio publicado en el boletín del Hospital Infantil de México lo mostró bastante bien, como en altitudes por arriba de 1500 metros, la saturación puede estar por abajo del 95% en algunos casos. El punto de corte entonces podría variar. Esto no es nuevo, esto se hizo desde Orozco, los estudios de Orozco de 2014, 2008. Orozco también platicó sobre eso y lo publicó. Pero es algo interesante que habrá que considerar si en nuestro país habría necesidad de cambiar el punto de corte en ciudades con una altitud como la Ciudad de México
de 2.200 metros por arriba del nivel del mar. Entonces, eso está también a considerarse, a probarse en un futuro. Las conclusiones a las que yo puedo llegar es que la oximetría de pulso, si bien no es una prueba óptima, es nuestra mejor arma para la detección de estos niños con cardiopatía, y que si la añadimos al ultrasonido prenatal y no es sustitutiva, como dije, del examen físico, va a incrementar la detección de cardiopatía congénita crítica. El tamizaje también es bien aceptado por los padres y por el personal. Debe llevar una capacitación y los papás lo aceptan porque es una prueba no invasiva y no causa ningún daño, es bien aceptado y tampoco se ha visto que incremente el costo de atención significativamente. El tamizaje ofrece la posibilidad de detectar recién nacidos con hipoxia cuya causa sea un origen no cardiológico, y respondiendo a nuestro caso clínico, un recién nacido con asintomático sin soplo, el uso de nuestra pulsoximetría aplicada lo más cercano a las primeras 24 horas de vida será el método que podemos emplear para saber si tiene o no un problema congénito crítico del corazón. Es el vaso medio lleno, como dije, es una baja sensibilidad, pero es mejor que el examen físico, es sencilla y es accesible, y su impacto en México aún está por determinarse por los factores propios de la atención del recién nacido con este tipo de problemas. Entonces, consideremos si vamos a detectar, ya por ley está establecido en la Ley General de Salud, si vamos a detectar más niños con cardiopatía congénita crítica, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Y qué solución les vamos a brindar? Si nuestro tamizaje va a detectarlos, pero nuestras tasas de mortalidad van a seguir siendo iguales, pues entonces habrá que considerar si realmente es una prueba que debiéramos utilizar. No es para desanimarnos, es para seguirla usando, es para trabajar en pro de que reciban estos niños la atención que merecen. Estos son mis datos, me pongo a su disposición, y como la fe no está reñida con la ciencia, quiero primero agradecer a todos ustedes el haber tolerado mi discurso durante estos 40 minutos o 35 minutos que llevamos, y deseo para cada uno de ustedes que este año 2024 sea un año en que tengan a Dios en su vida, que su vida esté llena de Dios. Gracias, y evidencia confiable, decisiones informadas, y obtendremos una mejor salud. Doctor, muchísimas gracias por su magnífica plática. Yo creo que tocó los puntos más importantes y la información más relevante de qué es, para qué sirve, pero con lo que cierra, el comentario que cierra es sumamente importante pues en el objetivo de nuestra práctica. No solamente el hacer una detección, sino el acompañamiento de ese niño que se detecta con una cardiopatía congénita crítica y que se le debe o se le debería de ofrecer un tratamiento para tratar, ahora sí que valga la redundancia, de salvaguardar su vida y de ofrecerle un tratamiento quirúrgico, intervencionista, pues en sus primeros días o semanas de vida para que salga adelante. Ese es un tema que tenemos importante en el país, y de ahí pues se desprenden varias preguntas de la audiencia que se las voy a ir haciendo. La primera, doctor, dice si se recomienda alguna marca de equipo en México que tenga mayor especificidad y sensibilidad. Pues mire, la marca, no quiero usar comerciales, ¿no? Pero hay marcas que la marca comercial de un equipo italiano, pues es con la que se hicieron los primeros estudios de la doctora Granelli en Europa, y esa es la marca que tiene mayor, limita el movimiento del niño y tiene mayor precisión,
pero no quiero mencionar la marca porque no es comercial. Es italiana, ya con eso le digo más o menos por dónde va el asunto. Sería la recomendación, pero obviamente oximetría o un oxímetro de los normales que pueden usar en niños mayores o en adultos de dedito, así, ese no debemos usarlo. Pues el sensor tiene que ser el propio para el bebé, ¿no? Pero ese sería mi comentario al respecto, ¿no? Es que hablar de alguna marca en particular. Y también más que, como dicen, nombrar marcas, yo creo que cada uno de nosotros debemos de tratar de establecer protocolos. Creo que eso está dentro de nuestras posibilidades como líderes en nuestros equipos, de tratar de marcar protocolos y poder tener estos resúmenes o esquemas en la sala de cunero, en donde se lleve a cabo una buena toma de la pulsoximetría, porque creo que ese es básico. Y de ahí el decir, bueno, si sale ese paciente referido, ¿qué hacer? ¿Se repite, no se repite? Entonces, eso es lo más importante como médicos, el poder generar protocolos de atención bien establecidos. Otra pregunta que nos hacen, doctor, es ¿en qué hospitales se pueden tratar estos niños con cardiopatías complejas? Y de ahí también, pues, viene de la mano, ¿en qué ciudades importantes cuentan con equipos médicos y técnicos para tratar a estos pacientes? Pues mire, desde el estudio que hizo Calderón, que ya tiene más de 15 años de haberse publicado, donde hacía un análisis de las unidades del país que tenían servicio de cardiología, servicio de hemodinamia, servicio de cirugía. Desde entonces, no ha habido ningún otro estudio que nos diga con precisión la cantidad de unidades que tenemos en el país. Ha habido avances, obviamente, ¿no? Pero, pues para más que mencionar ciudades, porque no me atrevería, a lo mejor dejo algunas fuera o a lo mejor incluyo otras que no lo son, yo haría énfasis en, primero, tenemos un problema de el número de cirujanos cardiovasculares que se forman en el país. Ahí la currícula que se le exige a un cirujano para ser cirujano cardiovascular de niños, porque hay que aclarar, el cirujano cardiovascular de adulto, egresado que opera coronarias, mi respeto para ellos, pero su entrenamiento en su programa académico como cirujano cardiovascular enfocado al adulto, su entrenamiento hacia los problemas complejos en bebés, pues es insuficiente. Entonces, el cirujano cardiovascular pediatra, la currícula que se le pide en este momento es que tenga pediatría, que tenga cirugía pediátrica y después entre a 3 años más de cirugía cardiovascular pediátrica. Estamos hablando de por lo menos son 3 más 4, 7 más 3 de cirugía cardiovascular pediátrica. Y por el otro lado tendría que ser un cirujano cardiovascular enfocado al adulto que también hiciera sus 3 años de cirugía cardiovascular pediátrica. Esto limita tremendamente la cantidad de egresados. Uno, entonces no hay muchos egresados en el país de cirugía cardiovascular. Si consideramos también en cuántos procedimientos ese cirujano que se formó después de 3 años en un hospital, cuántos él fue el primer operador, pues entonces también va a llevar una curva de aprendizaje en el lugar donde llegue a trabajar que va a costar tiempo. Entonces yo creo que está a discusión la currícula que le estamos pidiendo desde el punto de vista del pediatra, ¿no? El pediatra que sale, que haga pediatría, luego cirugía pediátrica, 4 años de cirugía pediátrica y luego otros 3 de cirugía cardiovascular. Híjole, yo no veo a los jóvenes muy motivados, y yo lo pensaría 5 veces también, ¿verdad? Para hacer cirugía cardiovascular pediátrica y luego llegar a un hospital donde mi remuneración económica va a ser igual a la de cualquier pediatra o de cualquier cirujano pediatra, ¿no? Y desarrollar esto en el médico privado, pues eso solamente se da en grandes ciudades, se da en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México. Yo te puedo decir aquí en Culiacán,
La privada aquí, operar un paciente privado en Culiacán es excepcionalmente raro. Entonces, el panorama para un muchacho que venga con esa currícula en el plan monetario, en el plan, pues tampoco. Entonces, hay muchos obstáculos, muchas cosas que impiden que podamos desarrollar nuestra opción terapéutica importante. Entonces, ¿qué ciudades? Pues las acabo de mencionar, las más importantes, ¿no? Como siempre, centralizado a ciertas ciudades, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. Hay, obviamente, lugares que ya se han desarrollado, León, eh, la ciudad de Mérida, Chiapas, con centros médicos importantes, pero yo te puedo decir, éxitos en Culiacán, pues sí hemos tenido transpuestos recién nacidos con transposición, que hemos hecho corrección anatómica y han salido adelante, sí, pero no es el número suficiente como para decir que nosotros seamos un centro de corrección o que podamos ofrecer esa atención, ¿no? Entonces, ¿qué ciudades? Pues depende de muchos factores, ¿no? Y quise mencionar el aspecto de formación, de recursos humanos, que son los más valiosos, porque ahí tenemos un problema de cuántos cirujanos cardiovasculares se están formando en el país, que sean capaces de corregir este problema, o este tipo de problemas, y en dónde las van a hacer, ¿correcto? Sí, ahí aprovechando y complementando el comentario, sí es cierto, está centralizado y dentro de esa centralización pues tenemos en los sistemas TechSalud la capacidad de atención de estos pacientes. Realmente el número de pacientes atendidos en nuestros hospitales es alto, con buenas tasas de supervivencia. Y tenemos un programa social, porque también dicen, bueno, pues sí, pero ¿qué porcentaje de la población tiene seguridad de gastos médicos mayores? Tenemos un programa, Corazones Invencibles, en donde también tratamos de dar pues esas opciones a los pacientes. Preguntan también si se puede realizar el tamiz en las primeras 24 horas, pues creo que se mencionó en la plática, es lo ideal que se realice a partir de las 24 horas de vida, pero con las altas tempranas que se dan en hospitales, principalmente del sector público, siempre se recomienda que aunque sean 6 horas de vida, 9 horas de vida, se haga en lugar de que no se haga. Entonces, siempre tratar de que mejor el paciente se haga un tamizaje, aunque sean altas tempranas, a que no se realice. Preguntan, doctor, también la relación que hay, si existen antecedentes familiares de cardiopatías, o sea, si esto aumenta la probabilidad de que ese paciente tenga un problema cardíaco. Uh-huh. Bueno, el riesgo para una pareja que se embarace, porque no es nada más la mujer la que se embaraza, es la pareja. Entonces, el riesgo para una pareja que se embarace es es 8 de cada 1000, ¿no? 3, algunas reportan 3, otros reportan 12. 8 es el número más aceptado. ¿Cuál es el riesgo de un siguiente embarazo? Tuvieron un niño con una cardiopatía congénita, ¿cuál es el riesgo para el siguiente embarazo? El riesgo para el siguiente embarazo es el mismo de la población general, en términos generales. Hay excepciones, como estenosis valvular aórtica, donde es un poquito mayor, como el defecto septal auricular, donde puede ser un poco mayor. Pero en términos generales, una cardiopatía congénita crítica no está demostrado que tenga un riesgo de recurrencia mayor para un siguiente embarazo. Si esa pareja tiene ya dos niños afectados con un problema del corazón, entonces sí, el riesgo para un tercer embarazo, ese ya es más o menos, en lo último que revisé, de un 14-15%. Es tremendamente mucho mayor que el 8 por cada 1000, ¿no? Entonces, eso ya, porque esa ya implica que en esa pareja existe una predisposición o existe esa unión de esos dos gametos para formar un embrión y un bebé, pues ahí hay algún problema ya de fondo en ambos, ¿no? Porque recordemos que las cardiopatías son una herencia multifactorial. Yo espero que la medicina genómica nos pueda quitar la chamba tarde o temprano, sucederá. Espero no verlo, porque entonces no sé de qué voy a vivir, pero pues así va a suceder. Entonces, mientras no suceda,
ese es el riesgo que habría, ¿no? Para un primer embarazo, 8 para 1000, siguiente embarazo, el mismo riesgo que la población general para la pareja, y 2 niños ya afectados, ya el riesgo es exponencialmente mayor, ¿no? Sí, así es. Y bueno, también cada vez vemos más asociaciones con síndromes incluso nuevos y muy raros. Entonces, pues también el apoyo o el soporte que nos pueda brindar multidisciplinario en la parte genética siempre es muy valiosa. Yo creo que el abordaje de estos pacientes es tan complejo que cada área es de suma importancia: genética, neonatología, el tema metabólico, endocrinológico, etcétera. Entonces, pues tenemos que echar mano de las distintas disciplinas. Creo que hasta aquí llegaron las preguntas. Nuevamente agradecerle y cederle la palabra al doctor Oscar Valencia, y agradecerle también pues, por esta oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. Pues muchísimas gracias al doctor José Antonio Quibrera. No sé si quieras hacer un último comentario de cierre y último mensaje a nuestra audiencia. Pues mira, volver a agradecer a ti, a la doctora Britton, a la estructura del TEC que está atrás de ustedes. Me dejan impresionados por la calidad de las sesiones que tienen. Yo he estado en otras, y por el esfuerzo, pues prácticamente constante que han llevado ustedes, ¿no? Eso es algo que tienen muchos años que lo están haciendo y que no lo dejan de hacer. Es decir, han estado poniendo el dedo en el renglón y ponen el dedo en la llaga en muchas ocasiones. Mensaje, yo creo que el más importante fue el que dije de la fe y la ciencia, así que eso es lo mejor que les puedo desear a ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, el doctor José Antonio Quibrera, por esta excelente plática, esta panorámica de una prueba que, bueno, se hace todos los días y que nos presentas una panorámica para entender más lo que se debe de hacer, lo que se está haciendo en los cuneros y la panorámica para un futuro. Muchísimas gracias a la doctora Cecilia Britton por la conducción y coordinación también de este módulo. Y muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por habernos acompañado el día de hoy en esta sesión. Los invitamos la próxima semana, continuaremos con nuestro módulo de cardiología pediátrica y el tema de abordaje de cardiopatías congénitas será abordado por la doctora Jenny Sabla, que ella trabaja en el Children's Hospital de Colorado. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y los esperamos la próxima semana.